Ok, entonces, el estado de resultados. Obtenemos ventas netas multiplicando el número de unidades por el precio al que la vamos a vender. Siguiente, el costo de ventas, fíjense. Recuerden ustedes que el costo de ventas, como ustedes ya vieron en contabilidad y en costos, se integra por la materia prima, la mano de obra directa y los gastos indirectos de fabricación. En nuestro ejercicio, ¿de dónde lo obtendríamos? ¿Qué parte de nuestro De costos ejercicio? variables, ¿no? Correcto. En nuestro ejercicio donde está contemplado materia prima, mano de obra directa y gastos indirectos de fabricación, son precisamente los costos variables. Entonces, vamos a hacer lo mismo que con las ventas. El costo variable por cada una de las unidades, ¿sí? Nos costó 70 pesos 70,000. elaborar una pizza, ¿sí? Y estamos planeando, ¿sí? O estamos proyectando, de acuerdo a nuestro punto de equilibrio, estamos proyectando vender 1000 unidades. Entonces, 70 por 1000. ¿Sí? Acuérdense que las ventas netas las obtuvimos de 1000 por 220 o 220 por 1000. Entonces, fíjense, las ventas netas son 220,000, el costo de ventas son 70,000. Por lo tanto, la utilidad bruta, que es a las ventas netas restarle el costo de ventas, sería de 150,000. ¿Ya es ganancia eso? ¿Ya es utilidad? Eso ya me lo puedo gastar, ya me lo puedo, No, llevar todavía a mi no. casa y ya Hasta, decir, ya esto ya me quedó de utilidad. No, ¿verdad? hasta utilidad neta, ¿no? Hasta utilidad neta, precisamente, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que hasta ahorita apenas tenemos la diferencia entre lo que el precio al que estoy vendiendo la pizza multiplicado por las unidades que he vendido y lo que me cuesta elaborar la pizza. Pero me falta todavía vaciar todo esto, porque esto todavía no está contemplado ni en ventas netas ni en costo de ventas. Entonces, me faltan todavía todos los costos fijos, lo que tengo que pagar sí o sí, venda o no venda. Dentro de estos costos fijos, hay que separar en un estado de resultados los que corresponden a ventas y los que corresponden a administración, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo diría, bueno, en este caso, la gran mayoría, aquí está gastos de operación, está mal, gastos de administración. En este caso, yo diría, bueno, de lo que está aquí anotado, prácticamente todos son gastos administrativos. Si acaso pudiera considerar como gastos de venta la publicidad. De ahí en más, todo lo demás es administrativo. Entonces, lo que voy a hacer es que de este importe que tengo aquí, de todos los fijos, voy a considerar únicamente 50,000 como gastos de venta y el resto, o sea, 100,000, los voy a considerar como gastos de administración, ¿sí? De tal manera que sumados, pues me dan los 150,000 que tengo aquí de total de costos fijos. Entonces, ahora sí, para obtener la utilidad de operación, le resto a la utilidad bruta, le resto primero los gastos de venta y después los gastos de administración, ¿sí? Y la utilidad de operación me da cero, es decir, no tengo ni utilidad ni pérdida, tengo de utilidad de operación cero. Y como no tengo otro tipo de gastos, es más, fíjense, voy a pasar de una vez, en lugar de que sea utilidad de operación, como no tengo ni impuestos todavía considerados, como no tengo otro tipo de gastos, lo voy a considerar esto como utilidad neta. Obviamente, es un cálculo muy simplificado, ¿sí? De la utilidad, es un cálculo muy simplificado del estado de resultados. Entonces, como no tengo otro tipo de gastos, no tengo gastos de, por ejemplo, financieros,
¿sí? Ni gastos, ni productos financieros, ni otros gastos, ni impuestos, ni nada, directamente lo considero ese resultado como utilidad neta. Si tuviera todavía otro tipo de gastos u otro tipo de ingresos, pues los tendría que considerar después de la utilidad de operación para determinar la utilidad neta. Entonces, este resultado que nos da aquí nos confirma que el hecho de que vendamos 1000 unidades o 1000 piezas nos permite cubrir nuestro costo de ventas y nuestros gastos de operación, que son los de venta y administración, de tal manera que con nuestra proyección terminaríamos con una utilidad cero, ¿sí? Saldríamos tablas o lograríamos el punto de equilibrio. Pero bueno, los negocios no trabajan, ¿sí? O no están pensados en hacerse para salir tablas, ¿verdad? No están pensados en que no ganen ni pierdan. Los negocios están pensados para poder lograr una utilidad. Y de hecho, en este ejercicio que estamos haciendo, nos plantea en el inciso B, nos plantea una utilidad estimada. Y fíjense, les voy a compartir lo que dice aquí mi ejercicio. Les voy a compartir lo que dice mi ejercicio, que dice que el inciso B de mi ejercicio me dice cuántas piezas deberá vender mensualmente para tener una utilidad de 300,000 mensuales, porque la empresa no está trabajando para salir tablas o la empresa no va a establecerse ese proyecto que todavía no está en marcha, no se establecería con la finalidad de salir tablas en cuanto a ingresos y egresos. Precisamente la elaboración del punto de equilibrio es para determinar qué tan viable o qué tan factible sería, aparte de lograr el punto de equilibrio que nos menciona el inciso A, ver cuántas unidades debo vender mensualmente para tener X utilidad. En este caso, estamos estableciendo una utilidad de 300,000. Obviamente, ese dato puede ser variable, depende de los objetivos de las empresas, depende de por cuánta utilidad algún negocio pudiera considerarlo rentable o viable, etcétera. Entonces, yo en mi inciso B, o de acuerdo a lo que me pide mi inciso B, voy a hacer el cálculo para determinar cuántas piezas debo vender para esa utilidad y ver si es viable, ver si es factible para, antes de invertir, determinar si ese proyecto se puede llevar a cabo. Entonces, vamos a regresar al Excel, vamos a hacer el cálculo de cuántas unidades debo de vender para lograr una utilidad de 300,000. Ok, entonces, bueno, ¿qué debo hacer para determinar cuántas unidades debo de vender para esa utilidad deseada? Bueno, así como está esta fórmula, tal cual, ¿sí? Únicamente lo que tengo que hacer es a los costos fijos agregarle en mi fórmula la utilidad deseada, ¿sí? Mi fórmula es exactamente igual. Únicamente le agrego el concepto utilidad deseada. Entonces, voy a hacer el cálculo agregándole esos 300,000 que yo había estimado o que yo estoy pensando que serían razonables o que serían justos para establecer mi negocio para ver si es viable. Entonces, a los costos fijos, que son 150,000, le aumento los 300,000, que es mi utilidad deseada, me da 450,000. El margen de contribución sigue siendo el mismo, el margen de contribución no cambia. El margen de contribución son 150. Y con este margen de contribución voy a hacer el cálculo dividiendo igual, exactamente igual como en la fórmula anterior del punto de equilibrio, divido los 450,000 que me dio el numerador, que son los costos fijos más la utilidad deseada, entre el margen de contribución. Y me arroja
que debo de vender 3,000 unidades para poder lograr la utilidad deseada que estoy pensando yo de 300,000 pesos, ¿sí? De acuerdo a lo que me marca aquí el resultado de mi fórmula. ¿Cómo puedo comprobar ese dato? ¿Cómo puedo comprobar que esté correcto? Bueno, muy sencillo. Me traigo mi estado de resultados y con mi estado de resultados compruebo que efectivamente ese dato sea correcto. Ok, aquí voy a necesitar de su apoyo. ¿Cuánto debo de considerar de ventas netas en mi nuevo estado de resultados proyectado? Ahora no con 1,000 unidades, sino con 3,000. ¿Cómo determino las ventas netas? ¿Qué multiplico por qué? El precio de venta por las unidades. Ok, el precio de venta, 220 pesos por las unidades, que Pero son ya 3,000. son 3,000, ajá. Ajá, ya no son 1,000, ¿verdad? Ya son 3,000. Entonces, mis ventas netas de ese periodo serían 660,000. Ok, ¿cómo obtengo el costo de ventas? ¿Qué Multiplicando los costos variables por las unidades. multiplicando los costos variables por las unidades, ¿verdad? Tenemos de costos variables por unidad 70 pesos. Estoy proyectando vender 3,000 unidades, multiplico 70 por 3,000, ¿sí? Y me da de utilidad bruta, no, le puse 300, 3,000. Me da de utilidad bruta la diferencia, acuérdense, la diferencia entre ventas netas menos costo de ventas es igual a utilidad bruta. Ok, muy bien. Hasta ahí llevamos la utilidad bruta. A ver, gastos de venta y gastos de administración, ¿se moverían o seguirían siendo iguales? Son fijos, así So- que no se moverían. Correcto, por eso son fijos, ¿verdad? Precisamente por eso son fijos. Entonces, gastos de venta, yo le pongo aquí 50,000, gastos de administración 100,000, sumados me dan los 150,000 de los fijos. Acuérdense que yo dividí en gastos de venta y en gastos de administración porque consideré que de estos fijos únicamente lo que corresponde a gastos de venta es publicidad. Todo lo demás es administrativo. Eso ustedes ya lo vieron en sus clases de contabilidad. Entonces, bueno, yo lo divido, lo parto en dos, digo que 50,000 son venta y 100,000 son administración. Por lo tanto, por diferencia, debo de obtener mi utilidad de ese ejercicio. A la utilidad bruta que obtuve en el ejercicio le resto gastos de venta y le resto gastos de administración y mi utilidad neta de ese ejercicio serían 300,000. ¿Sí? Eso quiere decir que si vendo las 3,000 unidades que estoy proyectando en el inciso B para obtener esa utilidad deseada que calculé, precisamente con esa cantidad de unidades, considerando esas ventas y considerando el costo de ventas, yo tendría una utilidad bruta de 450,000. Posterior a eso, liquidaría mis gastos de venta y mis gastos de administración, que son 150,000, que son mis fijos, y tendría una utilidad neta de 300,000, ¿sí? Eso sería calculando una venta proyectada de 3,000 unidades. Ok, aquí viene la parte interesante del análisis del punto de equilibrio. Precisamente para eso se hacen este tipo de ejercicios. La parte interesante es determinar si estos 3,000 que me están saliendo, ¿sí? Como unidades que tengo que vender en un mes, en este caso, porque estamos haciéndolo con costos fijos mensuales, tengo que determinar si esos 3,000 son viables o si esos 3,000
es factible que yo los pueda vender para tener esa utilidad neta deseada de 300,000. ¿Cómo puedo saber si esos 3,000 son viables y son factibles o si son completamente irrealizables? Pues muy sencillo, tengo que considerar si con lo que yo estoy considerando dentro de mis estimaciones y mis proyecciones, mi capacidad de producción es suficiente para que yo en un mes produzca 1,000 pizzas, ¿sí? Si mi capacidad de producción no me da para eso, entonces quiere decir que mi proyecto, así como lo estoy planteando, no va a ser viable, ¿sí? No va a poder ser realizable. Si esos 3,000 no se pueden producir, o al menos en estas condiciones, con lo que yo estoy considerando, no son viables de producirse, ¿sí? Entonces quiere decir que por ahí algo está mal o que por ahí no puedo considerar como bueno que vendiendo esa cantidad de unidades puedo obtener esa utilidad porque ni siquiera las voy a poder producir. ¿Qué más debo tomar en cuenta? Bueno, debo tomar en cuenta que a lo mejor esos 3,000 ni siquiera el mercado meta, ¿sí? Que ustedes ya lo vieron en sus otros proyectos, mi target, mi mercado meta, mi público objetivo, a lo mejor ni siquiera es suficiente para que yo pudiera vender esas 3,000 unidades por el lugar donde estoy ubicado, por el estudio socioeconómico o por el nivel socioeconómico que tenga mi mercado meta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, probablemente aquí, antes de haber invertido un solo peso, puedo decir, ¿sabes qué? Mi proyecto no es viable porque esas 3,000 unidades que yo estoy pensando en vender para tener una utilidad de 300,000 no se pueden dar tan fácilmente. Entonces, aquí es donde yo pudiera decir, ¿sabes qué? Ese proyecto no es viable y antes de haber invertido un solo centavo, yo pudiera decir, no, pues no le entro mejor, ¿verdad? Mejor no me arriesgo porque ese proyecto pudiera no ser viable. Entonces, bueno, eso pudiera suceder, pero igualmente también pudiera suceder que yo dijera, bueno, ok, con las condiciones que yo estoy planeando o con las condiciones que yo estoy proyectando, pudiera ser que si yo modifico alguna de las variables que yo estoy considerando, pudiera ser que a lo mejor sí se pudiera dar esa, o que sí pudiera ser un poco más viable ese proyecto, ¿verdad? A lo mejor si yo le muevo algunos factores, pudiera ser que ese proyecto fuera viable. ¿A qué creen ustedes que yo le pudiera mover para que las unidades a vender me saliera más baja para lograr tanto punto de equilibrio como utilidad deseada y que de alguna manera al salirme más baja esa cantidad de unidades pudiera ser más alcanzable y pudiera ser más factible o más viable? ¿A dónde le puedo mover yo para que me pudiera salir más viable eso, ese cálculo? Costo de venta y el precio. Costo de venta, por ejemplo, y el precio. ¿El precio hacia dónde lo tendría que mover? Arriba y el precio Hacia de arriba. venta disminuirlo. Correctamente bien contestado. Le puedo mover yo a 3 factores. Le puedo mover a los fijos, ¿sí? Es decir, yo estoy considerando un local de 30,000, ¿sí? Pero, ¿qué tal que yo digo, bueno, y si consiguiera un local de 15 o de 20? Si consiguiera un local más barato, bueno, si eso hiciera, mis costos fijos disminuirían, ¿sí? Y por lo tanto, sería más alcanzable tanto el punto de equilibrio como las unidades a vender para lograr una utilidad deseada. Entonces, imagínense que yo rento un local que en lugar de que me cueste 30,000, me cueste 20,000. Fíjense, vamos a empezar a jugar con las variables. El total de fijos no son 150,000, son 140,000. Entonces, aquí en lugar de que me dé 150,000, me da 140,000. ¿Sí? Entonces, aquí me marca ahora que mi punto de equilibrio
ya no son 1000 unidades, o sea, no necesito vender en un mes 1000 unidades para salir tablas. Con que venda 933 unidades, con eso es suficiente para que logre yo el punto de equilibrio. Ahora sí digo, bueno, ¿y qué tal que en lugar de darlas a 220, lo doy a 270? ¿Sí? En lugar de darlo a 220, yo lo doy a 270 la unidad. Entonces, en lugar de restar como precio proyectado de venta 220, yo le pongo 270, ¿sí? Menos 70 que son mis variables, ¿sí? Entonces, todavía baja más el punto de equilibrio. Yo solamente tengo que vender 700 unidades para poder lograr el punto de equilibrio. ¿Qué tan viable es moverle al precio de venta? Depende de varios factores, depende de tu mercado, depende de tu competencia, depende de la calidad de tu producto, depende de tu ubicación, depende de muchos factores. Puede sí ser viable o puede ser completamente inviable moverle a tu costo de venta. Tú debes de analizar a dónde le debes de mover de tal manera que pudiera ser viable tu proyecto y que tus números sean razonables. Pero fíjense, yo le moví 50 pesos a mi precio de venta hacia arriba, ¿sí? De 220 a 270, y mis unidades bajaron todavía más. Ahora solamente tendría que vender 700 unidades para poder lograr el punto de equilibrio. ¿Cómo comprobaría este dato? Bueno, muy sencillo, diría, ventas netas, 700 unidades. Ahora ya no las estoy pensando vender a 220, pues estoy pensando vender a 270. ¿Sí? Tendría unas ventas netas de 189,000. El costo de ventas, como no le he movido, sigue siendo exactamente igual. Son 70 pesos por unidad, lo que me cuesta producir cada una de ellas, por 700 unidades que estoy pensando vender. ¿Sí? Me da una utilidad bruta de 140,000. Mis gastos de venta siguen igual porque la publicidad yo no la he movido, pero mis gastos de administración se redujeron 10,000 pesos. Es decir, si yo sumo renta de local, agua potable, energía eléctrica, teléfono, sueldo administrativos, honorarios y papelería, ya no me dan 100,000, ya me dan 90,000. Entonces mis gastos de administración son 90,000. Aquí le pongo 90,000. Con esos datos, vendiendo 700 unidades, llego al punto de equilibrio. Es decir, ahora sí, con ese nuevo punto de equilibrio, estoy comprobando para ver que efectivamente me dé el resultado que yo estoy buscando, que es obtener cero utilidad, pero también cero pérdida. Y si hago ese mismo cálculo en el estado de resultados proyectado, para poder tener una utilidad de 300,000, ¿sí? También me va a disminuir el número de utilidades y si lo compruebo, me va a dar igual el resultado, ¿sí? Entonces, bueno, eso me indica o eso me sirve. Miren, casi se está acabando el tiempo. Si no acabamos ahorita antes de los 3 minutos y fracción que nos quedan, se vuelven a conectar, por favor. Entonces les decía, este cálculo me sirve a mí para poder determinar primero, si es viable con los datos que yo estoy considerando, con los datos que yo estoy proyectando. Y si mi proyecto no me da muy viable o si mi proyecto me marca un poco inalcanzable por las ventas que me está pidiendo para poder lograr punto de equilibrio y utilidad deseada, entonces yo puedo tomar la decisión de abandonar el proyecto. Si digo, ¿sabes qué? Estas son las condiciones lo más cercanas a la realidad y no le puedo mover prácticamente a ninguno ni a uno ni a otro porque ya lo hice lo más simple y lo más barato en cuanto a costos y el precio máximo. Yo puedo decir, mi proyecto me dio que no es viable porque la cantidad de unidades está imposible de vender en esos términos. O moverle a esos factores o esos elementos, disminuir costos fijos o variables o aumentar precio de venta y ver cómo se mueve de acuerdo a esos cambios que yo le haga,
cómo se mueve el punto de equilibrio y ver si ese punto de equilibrio ya se considera más viable y que a lo mejor diga, bueno, estas 700 unidades ya no se oye tan difícil de llevar a cabo, ya no se escucha tan poco alcanzable. A lo mejor estas 700 unidades, después de que yo le moví, siempre y cuando yo considere que efectivamente es posible moverle a esos factores o a esos costos que yo le moví y al precio de venta, pudiera ser que ya es más probable que yo lo pueda llevar a cabo ese proyecto, ¿sí? Entonces, bueno, precisamente el punto de equilibrio tiene esa utilidad, ¿verdad? Tiene la utilidad de poder determinar antes de que le inviertas un solo peso, antes de que tú puedas tener ahí pérdidas porque a lo mejor no consideraste algunos factores, no consideraste algunos conceptos, entonces tú puedes, ¿qué me están diciendo aquí en el chat? Bueno, ok, es acerca de Octavio. Tú puedes, antes de que inviertas, puedes determinar si tu proyecto es viable o no es viable. Miren, ahorita le voy a terminar la sesión y ahorita se vuelven a conectar, por favor, para darles las indicaciones acerca de lo que está en la plataforma.